Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Rolando Benítez y en este video vamos a iniciar el estudio del enunciado. El enunciado es la secuencia de palabras que está delimitada por pausas muy marcadas, pero lo que nos interesa es que un enunciado es una secuencia de palabras, un conjunto de palabras en secuencia, ordenadas, coordinadas, tal vez mediante conjunciones, mediante signos de puntuación. Esta secuencia de palabras puede estar constituida por una o varias oraciones. Estas palabras pueden estar encuadradas dentro de oraciones y una o varias oraciones pueden estar conformando un enunciado. Este enunciado, la característica principal del enunciado es que debe tener valor comunicativo, sentido completo y entonación propia. Esta es la parte más importante, puesto que no cualquier secuencia de palabras, como por ejemplo una frase suelta, tiene valor comunicativo. No cualquier frase suelta tiene valor comunicativo, sentido completo, ni siquiera entonación propia, porque como frase suelta tendría que formar parte de otra secuencia más extensa y más completa que sí tendría ya una entonación propia. Pero el enunciado en sí, la secuencia de palabras a la que podríamos llamar enunciado, está constituida por una o varias oraciones y de por sí tiene valor comunicativo, expresa un mensaje que debe tener coherencia y cohesión, es decir, sentido completo y entonación propia dependiendo de qué tipo de enunciado o de oraciones componen el enunciado y cuál podría ser la actitud del hablante, por ejemplo, en la configuración de ese enunciado. Extendiendo o ampliando un poco más el concepto de enunciado, en este punto dijimos que está constituida esa secuencia de palabras por una o varias oraciones. Pero atención, ¿sí? El enunciado podría estar compuesto no necesariamente de unidades oracionales, es decir, no de oraciones necesariamente, ¿sí? Claro, en caso de que esté formado, integrado, compuesto el enunciado por unidades oracionales, pues recibirá el nombre, como ya lo veremos más adelante, de enunciado oracional. Pero también podría estar, aparte de estar representado por una oración, el enunciado, podría estar también compuesto por muy diversas expresiones, ¿sí? Que aún no siendo oracionales, ¿qué significa que no sean oracionales? Mucha atención, esto deben fijarlo en sus mentes. Que un enunciado no sea oracional significa que no tiene un verbo conjugado. Entonces el enunciado también podría estar formado por diversos tipos de expresiones que no son oraciones, que no tienen verbo conjugado, pero aún así, sin contar con un verbo conjugado, ese enunciado ya no oracional debe igualmente contener valor comunicativo, sentido completo y entonación propia. Los tipos de enunciados, entonces, que debemos atender son dos: los enunciados oracionales y los enunciados no oracionales. ¿Qué son los enunciados no oracionales? Atención aquí, por favor. Dice que se enmarcan dentro de la clase a la que se denominaba unimembre sin verbo. Recordamos un ratito aquí lo que significa unimembre. La oración tiene dos miembros, sujeto y predicado. Si tiene los dos miembros es bimembre.
si tiene uno solo de los miembros, es unimembre. Ahora, se denominaba anteriormente a los enunciados no oracionales, unimembre sin verbo, para contraponerlos a aquellas oraciones que sí tenían verbo, pero no sujeto, tenían un solo miembro también, pero ya contenían verbo, y a las que se llama todavía unimembres con verbos. Era como una suerte de diferenciación. Pero ahora la academia sugiere a aquellas que antes se denominaban unimembres sin verbos, denominarlas ya preferente y definitivamente no oracionales, enunciados no oracionales. ¿Sí? No se los puede llamar en oraciones unimembres, aunque digamos sin verbo, porque no son oraciones. Si no tienen verbo, no son oraciones. Entonces, denominaremos nosotros a aquellos enunciados que aún sin verbo tienen valor comunicativo y sentido completo. Denominaremos enunciados no oracionales. Y denominaremos unimembres a las oraciones, las que ya contienen verbo y ya veremos, no contienen sujeto. Ahora, como ejemplos de enunciados no oracionales que aún sin contener verbo expresan sentido completo y valor comunicativo, tenemos estos de aquí. Prohibida la entrada, ojalá, no hay verbo acá. Hay aquí una forma no personal del verbo, un participio. Pero aún sin verbo, acá hay otra forma no personal del verbo, un infinitivo. Pero aún sin verbo conjugado, aún sin verbo o aún sin verbo conjugado, expresa valor comunicativo y sentido completo. En síntesis, se entiende lo que el enunciado expresa, el mensaje que el enunciado expresa, sin la necesidad de contener un verbo conjugado como si es regla en una oración, sea unimembre o sea bimembre. Felicidades, se entiende. Hola, el saludo se entiende. Alto ahí, el interlocutor entenderá la orden. Trato hecho, de acuerdo. No estoy viendo aquí, pero por ejemplo, un cartel en un pasillo de hospital, un cartel que diga silencio. Es un sustantivo incluso, muy lejos de ser verbo. Pero se entiende perfectamente el mensaje que expresa. Es un enunciado no oracional. Y en lo referente a los enunciados oracionales, ya pasamos a hablar de la oración misma, que ya precisa un análisis, ese proceso ordenado y específico que se denomina análisis sintáctico, ¿sí? La definición común de la oración es estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Cuando hablamos de un enunciado oracional, ya hablamos de la oración que en su forma completa tiene dos miembros. Los miembros de la oración son el sujeto y el predicado. No olvidar nunca eso, ¿sí? Cuando la oración, lo repito, tiene los dos miembros, se llama bimembre. Y cuando tiene uno solo de los miembros, que será el predicado, porque contiene el verbo, se denominará oración unimembre. Aparte de esta definición de oración, estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado, no olviden que hay una definición incluso mucho más simple, mucho más sencilla. Por la presencia de un verbo conjugado, requisito fundamental para tener una oración, por la presencia de ese verbo conjugado, la oración es la expresión de una acción. Así de simple. La oración
es la expresión de una acción. Y en el análisis sintáctico es que nos ponemos a buscar al responsable de la acción, que es el sujeto, y a los complementos de esta acción y a las circunstancias de la ocurrencia de la acción expresada por el verbo. La oración es la expresión de una acción. La oración en su forma completa, repito, está formado por un sujeto y un predicado. Lo que estábamos hablando recién, la característica principal de un enunciado oracional, dice, es la presencia estructural de dos unidades significativas. En pocas palabras, dos partes que componen el enunciado oracional. Dos partes, dos miembros, el sujeto y el predicado. Como estructura, como partes, como dos partes que se unen para formar una oración, tenemos al sujeto y al predicado, como partes, desde el punto de vista estructural. Y como elementos, ya desde el punto de vista sintáctico o de las funciones, la oración tiene tres elementos: sujeto, verbo y predicado. Sí, sé que se repite sujeto y predicado, pero atención, cuando hablamos de miembros de la oración hablamos desde el punto de vista estructural, los dos pedazos grandes que se pueden verificar e identificar en una oración: bimembre o unimembre. Cuando hablamos de los elementos de la oración hablamos desde el punto de vista de las funciones, las clases de palabras que podrían fungir como sujeto, el verbo y su expresión de una acción mediante una conjugación específica, y el predicado, que contienen las diferentes complementaciones y circunstancias de la ocurrencia de la acción expresada por el verbo. Me refiero al complemento directo, al complemento indirecto y a los complementos circunstanciales. Pero no olvidar nunca, esto es muy importante, el enunciado oracional, la oración, tiene dos miembros, sujeto y predicado. Y destaco esto yo porque necesito que lo asimilen bien para poder entender las denominaciones que aparecerán en otros apartados de nuestro estudio, que son unimembre y bimembre. Dos miembros tiene la oración. Si tiene los dos miembros es bimembre. Si tiene uno solo de los miembros, que será el predicado porque contiene al verbo, será oración unimembre.